Sananda, nuestros orígenes parte 1. Queridos hijos e hijas del planeta Tierra. Soy Sananda. Es con gran gratitud que vengo aquí una vez más para traer mi amor, mi presencia y mi energía al corazón de cada uno de ustedes. Hoy comienza otro día, pasa otro día, termina otro día, en este tiempo lineal que vives, esta es la forma en que lo ves, no hay forma de que pueda ser diferente para ti todavía. Tratando de explicar un tiempo donde no hay pasado, donde no hay futuro, donde solo hay presente, es un concepto muy complejo todavía para vuestras mentes en la tercera dimensión. Tu tiempo se acelera cada vez más. Si pudieras darte cuenta de que dentro de las 24 horas que componen un día en este planeta, si pudieras medir desde el exterior, verías que el día ya no es tan largo. Porque el planeta en sí se está acelerando, pero sus relojes se mantienen al día exactamente con lo que está sucediendo en el planeta. Pero también se están acelerando. Muchos sienten esta diferencia, muchos sienten que esto sucede. Se dan cuenta de que la vida se ha vuelto más ligera, que todo está sucediendo rápidamente. Pero otros no se detienen a pensar en esta tontería porque consideran que es una tremenda tontería. Así que para cada uno de ustedes, también digo que sus cuerpos también están acelerados, que todas las reacciones químicas que tienen lugar dentro de ellos, también están ocurriendo de una manera más acelerada. ¿Por qué? Porque necesitas adaptarte al nuevo mundo, adaptarte a las nuevas frecuencias. Las frecuencias que están llegando desde el Sol central están cambiando sus cuerpos. Por supuesto, una vez más, me responderás, pero no veo nada, nada para mí es diferente. Y ahí puedo incluso estar de acuerdo, hasta cierto punto con usted, porque visiblemente, casi nada es diferente. Pero si miras de cerca, mucho en tus cuerpos ya ha cambiado, simplemente no lo has notado. No os detenéis todos los días a analizaros, a miraros en el espejo, a medir vuestras alturas, a medir vuestro cuerpo, tridimensionalmente. Debido a que la vida está tan ocupada, tienes otros deberes más importantes que eso a los que atender. Pero yo diría que todos los cuerpos del planeta ya están siendo cambiados. ¿En qué momentos? ¿Cómo se ve? No hay regla, ni determinación, ni definición. Cada cuerpo cambiará de acuerdo con el alma en él. Pensemos en esto, hoy estás viviendo en cuerpos físicos, donde el marco es siempre el mismo, torso, brazos, piernas y cabeza. Todos ustedes tienen las mismas cosas. No voy a citar aquí excepciones. La regla de un ser humano normal es esta. Pero tienes diferencias en la piel, en los ojos, en el cabello, en la forma de cada cuerpo. ¿Y por qué estas diferencias? Oh, porque las células vienen del padre y la madre. Sí, ustedes son productos, genéticamente hablando, del padre y la madre, donde se convierten en un producto similar a uno u otro o a ambos. Pero incluso tú, producto de tus padres, cada uno tiene un cuerpo, cada uno tiene una forma, ¿y por qué? Si todos ustedes nacen del mismo origen, de la misma creación genética, ¿por qué tantas diferencias? Porque no son todos iguales. Como la gran mayoría de las razas en el universo, en el que son prácticamente todas iguales, con muy pocas diferencias. Este es un tema muy complejo, y quiero comenzar a presentarlo a tu mente. No es un tema para un solo video, porque es un tema extenso y uno necesita ser muy discreto cuando se trata de estos temas. ¿Por qué tantas razas diferentes? Por favor, no me den esa historia ridícula sobre una pareja que genera todos los seres humanos del planeta. Espero que esto ya se haya borrado de tu mente, que ya hayas entendido que esto es imposible. Así que conozcamos la verdad, aprendamos la verdad. ¿Quién sabe, tal vez de esta manera, el prejuicio, la discriminación, el separatismo que habéis entre vosotros, acabará? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Tal vez se pregunten, ¿quiénes son realmente? ¿Cuál es su origen genético? ¿De dónde viene su linaje? No es solo de tu padre y tu madre, viene de todos los seres que los han engendrado, y así sucesivamente hacia arriba. Entonces, ¿quién fue el primero? ¿Quién fue el que originó el primero de su raza? ¿Y qué pasó en este planeta? ¿Eres una raza pura? Puedo decirte que no, que has estado lo suficientemente confundido. Así que hoy no hay forma de decir que eres de la línea A o que eres de la línea B. En tantos miles de años, tantos miles de nacimientos y combinaciones, te has convertido en estas personas que están allí.
Cada uno a su manera, cada uno con su propia apariencia. ¿Y por qué los gemelos nacen igual? Algunos lo son. No todos. Entonces, como dije, este es un tema largo y lo estoy comenzando aquí hoy. Y me gustaría que lo pensaras. ¿De qué raza soy? ¿Puedo definirme como una sola raza o soy la suma de todo lo que existe en el planeta?